solo las que tienen proyectos acreditados de investigación, sino el trabajo de las cátedras. Eso tenía, digamos, como sustento recuperar el trabajo de las cátedras para plasmarlos en proyectos de investigación. Esto es lo que se... Yo lo que pienso es que esta es una idea mía, que para el próximo año lo que va a haber que hacer es una cantidad de jornadas interdisciplinarias entre nosotros, porque hay como un cerramiento de cátedras que a veces tendrían que trabajar en cosas en común y no se da por fallas de comunicacional. Ella hablaba de la problemática comunicacional, lo que cuesta comunicar. Entonces me parece que desde ahí también cuesta comunicar desde cátedra. Quería decir algo. Tenemos 7 cuadernos nuevos en carpetas que se van a mandar en marzo, que son el resultado de las jornadas en el sentido de lo que decía el decano. Es decir, porque las jornadas que se hicieron en el segundo cuatrimestre compusieron mesas por orientaciones, pero con distintas cátedras. Entonces fue una forma también inicial, digamos, de este diálogo que se proponía. Quiero dejar en claro eso, ¿no? Que hay 7 más. Entonces... Bueno, muchas gracias. Sí. Creo que lo que habría que es un poco creo que lo que quería plantear Molina también al respecto del tema de las publicaciones, que eso por ahí es lo que vemos para el año que viene, ver cómo se viabiliza, o sea, cómo se tiene acceso a las publicaciones, ¿no? Pero eso, bueno, que quede como para el año que viene organizarlo. Muy bien, todo en la lista. Eso es un poco lo que... Voy a pasar a otra parte que también tiene que ver con lo académico y que es algo muy lindo de Josefina Mauseri, que nos envía una nota que tengo el agrado de dirigirme al señor decano para entregarle en mano la nómina de 188 tesistas a quienes se constituí Tribunal de Tesinas de Graduación en el periodo 2014. Bueno, habla de los beneficios que tuvo la red telefónica, bueno, pero hace una nómina después de todos los integrantes de todas esas tesis que fueron dadas durante este año. Que aumentó un poco porque aumentó esto, claro. Esto fue el 19 de noviembre cuando me pasa el número de 188 tesistas. Hasta ayer Claro, ayer estaba teniendo. Y luego, que no está dando todavía, títulos entregados en el 2014, 167 en total. 156 entregados en DAP y 11 entregados en el rectorado. 156, 48 terciarios y 108 licenciaturas y CEU. Quedan 30 listos a que aún no se han retirado. Estas son cosas lindas, la verdad. Esto ya era ahora, me parece que me parecen fantásticas. Me falta... Ahora lo tuvimos y se cerró. Entonces hay que aplaudir no decir el ahora. Y así el año que viene más. Me falta una que debe a la extensión que está acá. Informe de gestión de Leonel Luna. Durante el presente año, la Secretaría de Extensión Cultural y Bienestar Universitario ha realizado múltiples actividades cuyas muestras y talleres abiertos a la comunidad. Durante el primer periodo del año se reordenó el circuito informático de la Secretaría, incorporando a modo de prueba la unificación en red de todas las computadoras y la utilización del sistema ACES, que unificaría los archivos en un solo programa compatible. Se programaron en el primer cuatrimestre del año 84 cursos, 86 cursos en el segundo cuatrimestre respectivamente. Se implementó el sistema de inscripción online
que permitió a los interesados preinscribirse para luego personalmente abonar y cursar en las sedes. El resultado fue de 1.000 inscriptos en el primer cuatrimestre, de los cuales 242 fueron estudiantes del IUNA, o mejor dicho de la UNA, y más de 1.267 inscriptos en el segundo cuatrimestre. Más de 10 docentes que compartieron los cursos son docentes que reubicaron horas de cátedras en cursos de extensión. La Secretaría realizó más de 15 muestras en la sede de Aida Carvalho y en la sede Quinquela Martín, además de la exposición en la sede de Museos de Calco y Escultura Comparada de Ernesto de la Cárcova y el premio Porfiano Pueyrredón en la biblioteca del Honorable Congreso de la Nación. Las muestras de este año se enfocaron en producciones de cátedras y en espacios destinados a la producción de estudiantes en el subsuelo, Espacio León Ferrari y Espacio Pablo Fucci, de la sede Quinquela Martín, que sirvieron de vidriera para las producciones de estudiantes y graduados. Se realizó una nueva edición del Salón Liriano Pueyrredón en la sede de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, con gran participación estudiantil. Y se hizo entrega de premios en materiales artísticos, premios económicos y clínicas con docentes de la UNA. También el departamento fue invitado a participar en la Noche de los Museos. Se realizó la muestra también en la Galería Ernesto de la Cárcova de los no docentes. La Secretaría de Bienestar Estudiantil en la sede Mitre de Artes Visuales, la licenciada Linda Erma, con implementación del programa VIH-Sida del convenio entre la Dirección de Promoción de la Salud de la UNA y Salud Cava, instalando y manteniendo la reposición de los dispensores de profilácticos en los baños del departamento y afiches de campaña de prevención. La Secretaría recaudó solo en el segundo cuatrimestre del año 517.000 pesos, de los cuales 311.000 se destinaron a pagos de docentes, 3.414 se destinaron a mobiliario para las aulas del subsuelo, 29.970 para la compra de 3 proyectores, 31.080 para la adquisición de 3 computadoras, implementos que se distribuyeron entre los posgrados y la Secretaría Académica, además de extensión. Excluyendo los gastos bancarios y administrativos del cuatrimestre, se generó un saldo positivo de 206.000 pesos. La Secretaría de Extensión utiliza para la difusión de todas las actividades propuestas en la página web del departamento, que es la que recibe la mayor cantidad de visitas de todos los departamentos de la UNA. Es para nuestra Secretaría, por esta razón, motivo prioritario mejorar cada vez más el sistema, así como el proceso para el cual la información y actividades se publiquen, ya que ello depende en gran medida de la vinculación hacia la comunidad. El año 2015 significará un reto para mejorar la oferta y maximizar las propuestas y proyectar mejor la calidad y excelencia. Este es nuestro reto. Leonardo Fernando Luna.